Buenos días y bienvenidos a Reset, una iniciativa de Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute, en la que profundizaremos en los empleos del presente y con futuro. Y lo haremos de la mano de sus protagonistas, es decir, de los profesionales que los están desempeñando en este momento. Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y para mí es un placer acompañaros en estas sesiones. Ahora nos acompaña Juan Cano, que es experto en energías renovables. Bienvenido, Juan. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues lo primero, las energías renovables, cuando tú te estabas formando, sí que existían, pero desde luego eran un campo bastante más incipiente, menos conocido, por lo menos menos popular que ahora. ¿Cómo decides aún así embarcarte en esta aventura? Bueno, efectivamente, cuando acabé no solo era incipiente, sino que además estábamos de lleno en la crisis, con lo cual todo el sector renovable estaba de alguna manera proscrito. Antes este sector estaba fuertemente subvencionado, estas subvenciones pues se quitaron, se eliminaron, bueno, sin entrar un poco en detalles, pero fue bastante brusco el cambio y quedaron un poco denostadas. Pero bueno, yo desde luego veía futuro en este tipo de tecnología, en concreto dentro del sector energía, que era el que a mí más me llamaba y el que más me motivaba a trabajar. En concreto era la parte del sector renovable, que era la que veía, como te decía, más futuro. Y bueno, afortunadamente es un sector que poco a poco ha ido generando más rentabilidad, siendo más sostenible en todos los sentidos, no solo en la parte ambiental, sino también en la parte financiera como proyecto. Y bueno, afortunadamente ahora mismo vivimos un buen momento de pleno auge. ¿Y cómo es este momento en el que están en el cole los niños? Pues yo quiero ser futbolista, yo quiero ser cantante, y tú, yo quiero estar en energía renovable, ¿o cómo fue? No, bueno, yo toda mi vida he querido ser piloto, soy un piloto frustrado, lo que pasa que luego pues cuando tu padre te da la bofetada de realidad, te dice, vale, piloto, pero ¿qué ingeniería quieres hacer, no? No, bueno, dentro de la parte más de sueño infantil de qué quieres ser, desde luego tenía claro que quería ser ingeniero, en general industrial, porque era un poco el más genérico. Y luego a medida que vas estudiando la carrera, pues como creo que le pasa a mucha gente, vas un poco identificando aquellas cosas que te gustan más, ¿no? Y en mi caso fue el sector energía, que fue lo que luego he podido tener la oportunidad de especializarme. O sea, que en lugar de, no es que fueras con la idea ya cerrada desde la adolescencia ni nada, sino que dices, bueno, voy a tirar por una ingeniería porque está relacionada con las cosas que me gustan, es un campo abierto, que eso también lo hemos visto en algunos otros compañeros de Reset, es decir, me meto por algo que tiene un abanico de posibilidades de salidas y ya cuando estoy ahí voy viendo qué es lo que más me gusta, ¿no? Efectivamente, yo he tenido hasta bastante tarde claro qué quería dedicarme, incluso yo creo que a día de hoy no lo sé, o sea, yo sé que me gusta lo que hago. Eso que no lo oigan sus jefes. No, bueno, yo sé, me gusta lo que hago, me encanta lo que hago, pero desde luego me gustan muchas más cosas que solo lo que hago, ¿no? Entonces, eso me pasaba durante el colegio, me ha pasado durante la universidad. Efectivamente, seleccioné o elegí mi carrera un poco porque era de las carreras que menos puertas te cerraba, de las que luego tenías más tipos de salida. Y bueno, y afortunadamente, bueno, pues hice una carrera que me gustó, me costó, pero me gustó, y luego dentro de mi experiencia laboral, de la parte profesional, pues me ha ido permitiendo también irme especializando. ¿Y cómo fue este momento? O sea, tú sabías que te gustaba la ingeniería, obviamente al sector de la energía renovable y de la energía en general le veías un futuro y una amplitud de posibles profesiones, pero ¿qué más fue eso que decías, no sé, algo que te tocara más el corazón o que a nivel de interesante intelectual? O sea, ¿qué era el fenómeno que te gustaba? Bueno, yo es algo que identifiqué no haciendo la carrera, pero sí al poco de empezar a trabajar, y es, yo haciendo la carrera me gustaba la parte técnica, me gustaba la parte, de hecho mi especialidad es electromecánica, la parte eléctrica y la parte mecánica de cualquier sector. Si bien luego he derivado más a la parte eléctrica, como son los proyectos de generación de energía, aunque probablemente sea de los profesionales que menos sabe de electricidad que hay. Al final, ¿qué es lo que
quería comentar, una vez empecé mi carrera profesional o en el trabajo, identifiqué de una manera más o menos rápida que lo que se me daba bien o lo que me gustaba era una gestión. Gestión de proyectos, gestión de equipos, gestión de personas. Entonces, y es a lo que me dedico, básicamente, gestión equipos de personas que hacen una tarea, hacen un trabajo. O mejor dicho, hacemos muchas tareas con un único fin, ¿no? Entonces, yo no sé de electricidad, pero tengo un equipo que sabe mucho de electricidad. Y lo que sabes es gestionar bien a ese equipo. Exacto. No sé de medio ambiente, pero tengo un equipo especialista en medio ambiente. No sé de desarrollo de proyectos, pero tengo un equipo que desarrolla proyectos. Entonces, me apoyo en todo este tipo de especialidades que entre todos hacemos que un proyecto pues, llegue a ver la luz, ¿no? y a construirse. Pero entonces esas habilidades y lo que es la gestión de proyectos la podrías aplicar tanto al campo de la energía renovable como a un montón de sectores más. Absolutamente, absolutamente. Y es un poco esas habilidades un poco más, no sé en inglés, blandas, sí. soft skill, que son muy importantes desarrollar o por lo menos aprender que las tienes o identificar que las tienes, ¿no? Casi te da igual qué proyecto estás desarrollando, porque trabajar con personas vas a trabajar en multitud de empleos y en multitud de ocasiones. Y al principio sí que tienes una tarea técnica establecida, eres ingeniero eléctrico, tienes que hacer dibujos eléctricos, diseños eléctricos, pero esto te aplica a ingeniero civil, a cualquier... Hablo un poco de las especialidades que más relación tengo, pero parte medioambiental, parte más de negociación, pero a medida un poco que vas evolucionando dejas de hacer eso y te das cuenta que lo que haces realmente es trabajar con personas, ordenas el trabajo de personas, gestionas personas y a partir de ahí ya el que hagas un proyecto renovable o hagas un proyecto de una estación espacial es casi secundario, ¿no? ¿Y cómo te has formado de alguna manera para llegar a esta parte más de gestión en la que estás ahora? Pues sí y no. Forma natural. Sí y no. Yo creo que sí. Bueno, yo he hecho mucho deporte en equipo. Entre otras cosas, el deporte de equipo te enseña a precisamente gestionar y aprender a poner tus habilidades como parte de un equipo, ¿no? A disposición del equipo. Esas habilidades que de una manera innata o sin querer, mejor dicho, aprendes y desarrollas, luego es cuando te das cuenta de si esto no se me da mal o esto lo sé hacer, ¿no? Y sobre todo te quita ese miedo a intentarlo y empezar a gestionar gente, organizar equipos, organizar trabajo. Esto es una pauta que estamos viendo bastante en algunos compañeros de Reset, que es como... Igual, o profesiones previas que no han tenido nada que ver o experiencias de la vida personal, luego acaban teniendo un impacto en la vida profesional. Esto sobre todo para nuestra audiencia más joven. Pensad en que todo lo que estáis haciendo ahora probablemente, aunque no sea vuestra carrera final, luego siempre va a tener un impacto. En tu caso el rugby de repente te sirve para gestionar personas. Marta, creo que es bastante más importante que la formación que tengas. Tú cuando sales de una generación de ingenieros hay una generación 100 ingenieros. ¿Por qué para una empresa X, una empresa determinada, el mejor candidato eres tú y no el ingeniero que tienes al lado? Aunque a lo mejor tenga mejores notas que tú o tenga otras habilidades. Y es precisamente lo que te diferencia de tus compañeros, lo que te diferencia de tu generación, de otros ingenieros, es precisamente toda esa parte que no tiene que ver con tu currículum académico, ¿no? Quién eres, qué te gusta, qué aficiones tienes, qué formación fuera de lo que es el colegio y universidad. Colegio y universidad lo hemos hecho todos, ¿no? De una forma o de otra, pero qué es lo que eres o cómo eres fuera de eso, que hacemos todos, marca una diferencia muy importante. Bueno, pues nos quedamos con también este apoyo y esta apuesta por las habilidades blandas, por la cultura más allá de lo que es lo técnico, lo que al final nos convierte en las personas que somos. Oye, Juan, y vamos a hablar un poco de retos, porque desde luego tal cual nos lo estás contando, se ve un camino fácil y como muy natural, pero retos, no me digas que no ha habido o que no te enfrentas a algunos en tu día a día. ¿Cuáles son las principales barreras que has tenido desde que empezaste hasta ahora? Todos los días. Todos los días tienes retos, todos los días me equivoco y de alguna manera lo importante es perder un poco el miedo a equivocarte, ¿no? Perder un poco el miedo a enfrentarte a esos retos.
es lo que te va a hacer mejorar y es lo que te va a hacer crecer. Yo empecé... pero ponnos algún sí, ejemplo. Yo empecé y me contrataron como ingeniero eléctrico y yo recuerdo mi primera sensación cuando me gradué fue de no tengo ni idea de nada, o sea, no sé qué sé. No sé qué sé, o sea, ahora mismo ponte a diseñar, ni idea, ponte a hacer no sé qué. Hice carrera, o sea, tuve asignaturas súper técnicas que mientras las estudiabas decías, no sé para qué me va a servir esto en mi vida. Y efectivamente muchas no han servido para nada, pero hay otras que dices, no sé para qué va a servir y te das cuenta que luego dices, anda, mira, esto sí. Entonces, te ponen a diseñar cosas que no tienes ni idea. Y ese agobio inicial de no tengo ni idea, no quiero que se note que no tengo ni idea, no sé cómo hacer. En cuanto empiezas a perder el miedo al decir no tengo ni idea cómo se hace esto y empiezas a preguntar a compañeros, empiezas a buscarte tu información por tu cuenta, a formarte por tu cuenta, a buscar cómo se hace eso. Ahora mismo tenemos internet, yo no sé cómo esto lo hacían nuestros padres, por ejemplo. Es ese miedo precisamente a enfrentarte a lo desconocido y a lo que no sabes hacer, es importantísimo perderlo, porque dar patadas, seguir para adelante e intentar escabullirte, al final te pillan. Entonces tienes que en algún momento poner pie en pared y decir, bueno, esto que no tengo ni idea, vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Esto es algo que también lo hemos visto bastante, bueno, yo creo que todos lo compartís los ponentes de Reset, que básicamente es a trabajar se aprende trabajando. Absolutamente. Y yo creo que a todos también nos ha pasado, a mí por lo menos me pasó también salir de la universidad y decir, no sé hacer nada. Sé muchas cosas, pero sí, hacer nada. Y luego, bueno, pues al final vas buscándote la vida, que eso es algo que también hemos visto mucho con el resto de compañeros de Reset, el aprender a resolver por ti mismo, a buscar información en otras fuentes, en colaborar con otros compañeros que te ayudan a seguir creciendo. Exacto. Y a día de hoy, en tu rol actual, ¿hay algo que digas, bueno, lo más complicado es esta parte? Bueno, ahora mismo, al final gestiono proyectos. Estos proyectos tienen que tener una rentabilidad financiera. Al final, cualquier empresa, de manera natural, lo que buscas es ser rentable financieramente, porque es lo que te va a dar una supervivencia y va a hacer que hoy trabajes, pero mañana también y el año que viene también. Y si puede ser, hoy ganes 10 y mañana 100 y pasado 1000, ¿no? Que se crezca. Tomar este tipo de decisiones en el que digas, bueno, yo tengo una serie de información encima de mi mesa, pero no tengo ni idea o no tengo ninguna certeza de que esto vaya a ser así, ¿vas o no vas? O sea, el riesgo, ¿no? El riesgo, claro. Oye, tienes tus herramientas para minimizar este riesgo, tienes tus análisis, trabajas en equipo, o sea, de alguna manera pones todo lo que está en tu parte para tomar esas decisiones con la mayor cantidad de información posible, pero no tomas ninguna decisión con plena certeza. Entonces, tomar ese tipo de decisiones que a lo mejor te puedes equivocar y se van 4 a la calle, o mejor dicho, o vamos todos a la calle, dan un poquito de cosa. Pero bueno, oye, al final también, como digo, se trata un poco de saber analizar bien las oportunidades e ir tomando decisiones. Decisiones hay que tomar. Lo último que puedes hacer es quedarte parado. Eso es. ¿Qué tasa de éxito tienes en arriesgas estas apuestas? Bueno, mal no se nos ha dado, la verdad, afortunadamente, y toco madera, porque, bueno, de momento vamos muy bien, estamos creciendo mucho, muy probablemente el sector acompañe, el sector renovable, como decía, estamos ahora mismo en un momento dulce que acompaña que, bueno, pues este tipo de decisiones, no voy a decir que sea difícil equivocarse, pero bueno, las probabilidades de que las cosas salgan bien son altas, ¿no? Y bueno, ahora hablemos de alegrías. Hemos hablado ya de un poco los retos. ¿Cuál es esta anécdota, esta situación que viviste y que resolviste y que dices, por eso me dedico a esto? Esto es lo que me encanta de mi trabajo. Uf, Marta. No lo sé. Si quieres, mira, vamos de esta te dejo que te la vayas pensando, vamos a pasar a justo el lado contrario. ¿Hay algo que cuando empezaste en tu trayectoria te imaginabas que iba a ser de otra manera y que te hayas llevado una pequeña desilusión en tu día a día, algo que no sea exactamente como tú creías que iba a ser? Bueno, más que desilusión, te llevas una sorpresa de ¿y esto era? O sea, yo recuerdo cuando empecé... que empecé, pues como te decía, como ingeniero eléctrico, diseñando cosas eléctricas de proyectos renovables, había un montón de información
de cosas que te venían dadas, ¿no? Oye, pues este es el proyecto, este es el trabajo que se ha hecho previamente, esta es la financiación de tropecientos millones, de tal, entonces es importante hacerlo bien, claro que es importante hacerlo bien. Y luego un poco a medida que creces te ves tú en el rol de estar consiguiendo esos millones, haciendo tal, y dices, oye, todo eso que yo veía cuando empecé, que era todo tan complejo, porque había rentabilidades, millones, un proyecto, no tengo ni idea de cómo sale un proyecto, luego estás tú haciéndolo y te queda un poco la sensación de no es para tanto, ¿no? O realmente no es tan difícil. También hay que aprender, hay que saber hacerlo, pero te das cuenta cómo un proyecto que costará millones o que cuesta millones realmente no es tan difícil de llevarlo a cabo y oye, darle el sentido que tiene para que eso haya quien crea en él y al final ponga, lo compre y haga que eso sea una realidad, ¿no? O sea, digamos que tú estabas en el escalón de abajo, mirabas al de arriba y decías, ¡guau, madre mía, qué complicado es lo que hay en ese escalón! Y cuando subiste dijiste, pues esto no es para tanto. Esa sensación o en mi caso no ha desaparecido, porque yo siempre en el escalón en el que estoy miro para arriba y digo, eso es imposible, o madre mía, qué complejo. Pero luego es verdad que a medida que un poco vas subiendo escalones o vas pasando etapas, te vas dando cuenta que no son tan altas o tan imposibles, ¿no? como las veías desde abajo. Pero es cierto que esa sensación no desaparece. ¿Y cuál es el siguiente escalón? ¿A dónde te gustaría seguir avanzando? ¿Y qué formación necesitas? ¿O necesitas algún tipo de formación para seguir creciendo? Bueno, esta es buena pregunta porque hay una formación que creo que en general carecemos muchas personas, muchas especialidades, y es precisamente la formación financiera. En mi caso, cogí la especialidad en el colegio, la especialidad técnica, biotécnica de hecho, biotecnológica se llamaba, y no dimos prácticamente nada de finanzas, economía, ¿no? de economía. En la universidad estudié una carrera técnica y salvo en el último curso que dimos una asignatura, es cierto que no se da prácticamente nada de finanzas. Empiezas en un rol, en mi caso empecé en un rol técnico, en el que bueno, pues más o menos vas creciendo, vas consiguiendo responsabilidades y al final te das cuenta que todo desemboca siempre en temas financieros. Y dices, no tengo ni idea, no sé lo que es una TIR, no sé una tasa pues eso, de retorno, como digo, no sé lo que es el valor presente neto, no sé lo que es una amortización, no sé, es un montón de información. Son cosas muy obvias, son cosas de puro sentido común, pero que tienen esos tecnicismos en inglés y tal que pues al principio te da un poco de cosa de llegar a entender, ¿no? Todo gira en torno a aspectos financieros. Las cosas tienen que ser rentables, pero las cosas tienen que ser rentables porque nuestro día a día es rentable. Tú no gastas, o mejor dicho, hablo por mí, yo no gasto más de lo que ingreso, o intento no gastar más de lo que ingreso porque sé que lo voy a pasar mal si no, ¿no? Entonces, eso en el mundo laboral también es así. Las cosas tienen que ser rentables, porque si un proyecto no es rentable, si una empresa no es rentable, no funciona. Claro. No funciona. O sea, al final, claro, tienes esta formación técnica de sé hacer lo que tengo que hacer, pero para poder hacer lo que tengo que hacer y que encaje, necesito otras informaciones, en este caso financiera, que también requieren, pues igual que si tengo que gestionar a personas, también necesito saber cómo gestionar a personas. ¿Cuánto cuesta una persona? ¿Cuánto cuesta contratar a una persona? ¿Qué desempeño tiene esa persona? Todo eso que al final dices, joder, pero es una persona, lo estás traduciendo en euros. Digo, sí, pero es que esa persona lo que quiere cobrar son euros y esa persona lo que genera son euros. Entonces, todo ese aspecto financiero, ya sea de personas, de proyectos, de empresas, de trabajos, es un aspecto muy importante que yo creo que a medida que vas un poco creciendo profesionalmente, cada vez te metes más de lleno ahí. Y bueno, volvamos a las alegrías. ¿Tienes ya esta anécdota que digas, ¡buah, es por esto? Bueno, mira, en concreto estuve en un proyecto en Sudáfrica, la construcción de una planta fotovoltaica, una planta renovable, en el que tuvimos un problemón. Nosotros desempeñábamos el papel de ingeniería de la propiedad. Esto es, somos el chivato del propietario y verificamos que el que está construyendo la planta lo va haciendo bien, ¿no? Es un rol un poco malo porque eres el policía un poco de la construcción, pero es un papel muy importante porque al final el que construye lo que quiere es construir rápido y cobrar rápido, pero el dueño del proyecto lo que quiere es que se construya bien y eso pues genere lo que vaya a generar, sea rentable, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo.
Entonces, bueno, pues estando en ese proyecto identificamos una serie de errores graves que se estaban cometiendo, que no eran muy evidentes, pero bueno, supimos identificarlos y fue un poco una sensación muy de trabajo bien hecho, de sentirte un poco realizado, que tiene sentido lo que hacemos, ¿no? Que si no estamos aquí o no detectamos este tipo de problema, pues se hubiesen encontrado un problema muy grande en 2-3 años. Entonces, bueno, son típicas anécdotas un poco que te hacen ver que tu trabajo sirve para algo, que no es un mero, no sé, es una personita más ahí haciendo números, ¿no? Hombre, está bien porque además es verdad que la economía al final lo mueve todo y es como, bueno, no hay mayor KPI de un trabajo bien hecho que al final el rendimiento económico, pero esta parte más de prever y de evitar un sobrecoste más adelante, pues también obviamente es el decir, para eso estoy aquí, Correcto. para esto hago mi trabajo. Bueno, Juan, y ya para cerrar a nuestra audiencia en Reset, chavales que estén pensando tirar por la vía quizá por la que tú has cogido, ¿qué les dirías para que se dediquen a tu profesión? Bueno, es una profesión multidisciplinar, o mejor dicho, es un sector multidisciplinar. Hay cabida para un montón de distintas profesiones, de distintos perfiles de personas que tienen cabida en el sector. Entonces, independientemente de tu formación, independientemente del sector en el que estés, seguramente tengas hueco en este sector de una u otra manera, ¿no? Entonces, es un sector en auge, un sector en crecimiento, con un futuro creo que brillantísimo, muy importante, y desde luego si yo tuviese que volver a apostar por un nicho en el que meterme para intentar crecer, intentar trabajar, desde luego animo que sea el renovable, porque todo lo que renovable significa y las distintas vertientes que tiene es desde luego un futuro presente muy prometedor. O sea, si volvieras atrás, repetirías. Repetiría, sí. Bueno, pues con esa última, qué mejor consejo que el decir yo lo volvería a hacer otra vez si me dieran a elegir. Sector de la energía renovable, desde luego muchísimo futuro, y no solo eso, sino también mucha amplitud de profesiones y de profesionales y de habilidades que pueden estar dentro de este paraguas, capacidad de crecimiento, como nos demuestra el propio ejemplo de Juan, desde la parte más técnica hasta la parte más de liderazgo y de gestión, y con todavía escalones por arriba para seguir avanzando. Espero que sí, espero que sí. Nosotros también. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan. Gracias a vosotros. Seguimos en Reset.